una vocación que tuve desde muy pronto y que fui demasiado empecinado en seguirla y terminar siendo un cirujano dentista, es mi título. Éramos compañeros de piso en Lejona. ¿Y por qué no abrimos la consulta juntos? Y sí, así abrimos la consulta juntos. No hay tantos casos como el nuestro, ¿no? Pues es como un matrimonio, ¿no? Hay días que discutes, hay días que no discutes, buenos, malos. Las decisiones grandes que hemos tenido que tomar. Ahí siempre hemos estado de acuerdo. Ibilbidea agindari esateko nahiko korapilotsua izan zen. 84an medikuntza amaitu gendunean, langabezi medikoa nahiko handia zen. Eta lagun batzun bidez, jakin nun, Dominikarra Republikan bazeudela kurso ikastaro berezi batzuk medikuentzako, odontologiako ikasketak egiteko. Nahiz eta ez jakin izer odontologiai buruz salto eman. Si hay algo que caracteriza, según para mí, la profesión es la soledad, a nivel profesional, ¿eh? Las clínicas ya funcionan distintas, pero al inicio era la soledad y tienes que aprender a superarte es un aprendizaje en la vida, vamos. Yo creo que tienes que ser muy honesto con tus decisiones, con tus indicaciones y respetuoso pues, con la confianza que ha depositado en ti el propio paciente. Aldaketa pixkat potentena izan zen, hasi ginenean zirugia eta implantekin. Ikasi genuen aztan odontologia klasikoa eta momentu batean pues, aurkitu ginen estenatoki horren aurrian. Zirugia implanteak eta hola, eta bueno, pues, hasieran pixkat zalantzak, porque jaztan beste mundu batean sartzea, baina bueno, taldetxo bat sortu genuen, apoiatzeko elkarrekin eta aurrera eman genuen. Trabajar con el público no es fácil, no es fácil. Hay que analizar, hay que tener empatía, hay que ser muy especial para caer bien a todo el mundo. Los sanitarios a veces curamos, a menudo aliviamos y siempre consolamos. Y yo creo que esa es una de las máximas que todos los sanitarios debemos grabarnos o tatuarnos a fuego en la piel, ¿no? La situación de la sociedad actual tiende a no consolar y necesitas empatizar con el paciente. No son números. Yo creo que es una profesión que sí te enseña a distinguir psicológicamente a los pacientes. Hay pacientes que te dan mucho y otros pacientes que te absorben mucho. Energía, me refiero a nivel de energía, tanto humana como profesional. Aholku bat emanez geho, batzuetan lanean kaso komplikatu batekin sentitzen zea galduta, zulo batean, jakin gabe nola atera eta azkenean ateratzen da. Eta batez ere beste profesionale laguntzarekin. Y esto es un consejo que yo daría. No soy el Superman de la odontología, no puedes hacerlo todo. Y entonces tienes que ser honesto contigo mismo y remitir los casos o frenar, parar y decirle al paciente que eso no puede ser así. Ni guain gaztei, nire esperientzia kontuan hartuta, esango nire askotan gure lan gogortasunakin ez gehala konturatzen oazten gehala importantiena pazientia dela. El consejo a los que empiezan ahora, que es muy bonito, que lo van a pasar muy bien, que van a tener ratos buenos y ratos malos por la relación con los pacientes, etc. Pero que es muy bonito. Nire jardonean moitu naun gehien bat esan da ilusioa eta ikasteko gogoa. Si tuviera que resumir en una palabra mi actividad profesional, se resumiría en trabajo. No va a ser una, van a ser dos. Son paciencia e insistencia.